Ya, estamos grabando. Súper. Em, y eso, esperando que se encuentren bien. Les doy la bienvenida como siempre y empecemos. Entonces, lo que viene siendo el ciclo del ácido cítrico, o de nuevo, ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico, como le quieran decir, hay muchos nombres. De hecho, esto a veces como que hay una abreviatura que es el TCA. Y a veces también le dicen ciclo TCA, que es básicamente lo mismo. Tricyclic, no, perdón, tricarboxylic acid cycle, algo así. Creo que debería ser como porque está en inglés, ¿ya? Pero lo suelen decir de varias maneras, ¿ya? Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿me importa? Bueno, en FCA muchas cosas no importan, o sea, no importan en el sentido de que, como que tú en tu práctica clínica, por así decirlo, cuando estés atendiendo pacientes, tú no vas a pensar, oh, el ciclo de Krebs en este paciente, esto es como que no tiene tanta relevancia, a pesar de que sea muy importante, por así decirlo. ¿Ya? Como que las cosas clínicas que directamente afectan este ciclo son raras, generalmente son como deficiencias de las propias enzimas del ciclo, pero eso es raro de ver, relativamente, no es como que algo que se da todos los días. Pero sí como que es la base de muchas otras cosas clínicas que van a ver, ¿ya? Entonces como que si te das muy a lo específico, el ciclo de Krebs está ahí en la base como siempre, a pesar de que no lo tengamos en mente, siempre está ahí, por así decirlo, ¿ya? Así que por eso es bueno igual entenderlo, aprenderlo y ver que tiene como ciertas cositas de, esto es por esto y esto y esas cosas, ¿ya? Así que, ¿qué es el ciclo de Krebs y por qué me importa? Bueno, el ciclo de Krebs es una vía metabólica como todas las que hay en el cuerpo. Está la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, glucogenogénesis, perdón, el ciclo de Cori, el ciclo de Cahill, etcétera, y como muchas vías metabólicas en el cuerpo, ciclo de la urea, etcétera. Algunas de ellas son ciclos, otras no. Esta específicamente es un ciclo. Pero como muchas de las vías metabólicas tienen ciertas funciones y esta en específico es generar dos moléculas muy importantes. Entonces, el ciclo de Krebs van a haber muchas reacciones, muchas cosas, pero ¿cuál es el objetivo especial? Lo más importante que me va a hacer este ciclo es generarme estas dos moléculas que resalto acá. Una molécula se llama el NADH y otra molécula se llama el FADH2. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estas moléculas? Porque estas moléculas, como ya vamos a ver en la próxima mentoría que seguramente tengamos en algunos días más, de fermentación y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, estas moléculas pueden ser usadas en la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria mitocondrial, tiene varios nombres, ¿cierto? Pueden ser usadas ahí para generar energía. ¿Y cómo es la energía en nuestro cuerpo? O sea, ¿qué molécula representa la energía de cierta manera? La principal sin duda es el ATP, ¿cierto? El ATP se usa en muchas células, en muchas cosas, ¿cierto? Para hacer variedad de cosas y es como eso, la fuente principal de energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el objetivo de este ciclo? Es generarme estas dos moléculas para que esas se vayan a la cadena transportadora de electrones y me generen ATP, ¿cierto? Eso es lo importante. Ahora, todo este ciclo ocurre en la mitocondria, especialmente en la matriz. La gran mayoría de enzimas están como sumergidas como en esta matriz mitocondrial. Creo que hay solo una que está como inserta en la membrana, pero en sí todo este ciclo ocurre de nuevo en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y eso tiene sentido, ¿cierto? Porque ¿dónde está la cadena transportadora de electrones? En la mitocondria, ¿cierto? Entonces tiene sentido de que si el ciclo de Krebs me genera moléculas que van a la cadena transportadora de electrones que está en la mitocondria, tiene sentido que también el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, ¿cierto? Porque está como justo ahí cerca para como que usar esas moléculas que generamos para hacer el ATP, ¿cierto? Así que eso tiene sentido. Entonces, no, tengo aquí mi ciclo de Krebs, donde ocurre principalmente la matriz mitocondrial. ¿Qué más genera ese ciclo de Krebs? Va a generar NADH y FADH2. Eso se viene a la cadena transportadora de electrones, que también está en la mitocondria, y eso me va a generar unas muy buenas cantidades de ATP para que mi célula tenga mucha energía, ¿cierto?
Entonces, aquí, por ejemplo, hay como un diagrama, resumen de cómo funciona el ciclo de Krebs, y es muy similar al resto de vías metabólicas del cuerpo. Es básicamente sustratos que a través de enzimas van formando nuevas moléculas, más enzimas, hasta que llegamos a un producto final. Pero en el camino, a medida que hacemos esas reacciones, vamos liberando cosas. Y esas cosas realmente son muy útiles. Por ejemplo, aquí está nuestro NADH, aquí hay otro NADH, aquí está el FADH2, ¿cierto? También se genera GTP, se libera dióxido de carbono, etcétera, pero sin duda aquí puedo ver que a través de estas reacciones que ocurren en el ciclo, se van liberando estas moléculas que eran las que me importaban, ¿cierto? Así que, ahora, ¿cómo comienza el ciclo? El ciclo, como se ve acá, comienza con un sustrato que es una molécula de acetil-CoA, ¿ya? Así se llama esa molécula, acetil-CoA. Ahora, ¿de dónde viene el acetil-CoA? El acetil-CoA viene principalmente del metabolismo de la glucosa. Si ustedes se acuerdan, había un proceso que se llama la glucólisis, ¿cierto? O la glicólisis, que básicamente tomo la glucosa, hago exactamente lo mismo, la paso por una gran variedad de enzimas que pasan como por muchos intermediarios de moléculas hasta llegar a como un producto final. Y ese producto final, si ustedes se acuerdan, era una molécula que se llamaba piruvato, ¿cierto? Bueno, resulta que ese piruvato se puede transformar en acetil-CoA. Ahora, ¿qué enzima me hace esa? Hay una polilla. ¿Qué enzima me hace esta transformación de piruvato a acetil-CoA? La enzima se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? Así se llama. Entonces, básicamente tengo mi glucólisis, ¿cierto? Tengo mi glucosa, la transformo en piruvato. En ese camino también genera un poquito de ATP, ¿cierto? Ese piruvato se puede ir a muchas vías metabólicas, no solo al ciclo de Krebs, se puede ir a más. Esas las vamos a revisar después en la próxima mentoría. Pero es básicamente eso. ¿De dónde viene de la acetil-CoA? Del piruvato. Y a través de que encima la piruvato deshidrogenasa. Entonces, básicamente tenemos la glucosa, que a través de la glucólisis, ¿no? Me genera un piruvato. Y ese piruvato, a través de esta enzima que les dije, que es la piruvato deshidrogenasa, me genera mi acetil-CoA y luego mi acetil-CoA se puede ir a mi ciclo de Krebs y hacer todas las cosas que, que hacen, ¿cierto? Las enzimas y todo eso. Ahora, algunos puntos importantes. Primer punto importante es que ¿dónde ocurre la glucólisis? Ocurre en perdón, en el citosol, ¿cierto? Esto ocurre en el citosol. Y donde yo les dije que ocurría el ciclo de Krebs, esto ocurre en la mitocondria, ¿cierto? Mitocondria. Ya. Entonces, yo necesito que este piruvato entre a la mitocondria para que ahí recién se pueda transformar en acetil-CoA a través de esta enzima, la complejo piruvato de deshidrogenasa, y participar en el ciclo de Krebs. Afortunadamente hay transportadores para eso, ¿ya? Así que simplemente hay un transportador que hace que el piruvato entre a la mitocondria. Listo, sencillo, ¿ya? Si lo quieren detallar más, la membrana externa es un transportador como simplemente un poro que pasa simplemente, mientras que la segunda membrana, la interna, necesita como un transporte activo con ATP, si no me equivoco, ¿ya? Que eso se llama una translocasa, si no me equivoco, ¿ya? Pero simple, básicamente el piruvato tiene su propio transportador y puede pasar a la mitocondria sin ningún problema. ¿Por qué les resalto esto? Porque hay moléculas, que la próxima clase, como el oxalacetato, que no puede pasar la mitocondria porque no tiene como un transportador para sí sola. Entonces tiene que como que transformarse en otra molécula que sí tenga transportador, transportarse dentro y luego volver a convertirse en la molécula que había originalmente. ¿Ya? Eso es algo que suele pasar, pero afortunadamente el piruvato no necesita hacer eso. Simplemente pasa a través de sus transportadores. ¿Ya? Así que eso. Otra cosa importante que quiero destacar. El complejo piruvato deshidrogenasa o la enzima piruvato deshidrogenasa no es una enzima por sí sola. Es decir, no es una enzima que directamente transforma el piruvato en acetil-CoA. Es lo que se llama un complejo multienzimático. ¿Qué quiere decir multienzimático? Que está formado por varias enzimas. Es decir, no es solo una enzima. Son un grupo de enzimas que están ahí unidas formando un complejo y esas hacen como un par de reacciones más intermediarias para finalmente darme mi molécula final que es la acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, la piruvato deshidrogenasa no es solo una enzima, es un complejo de varias enzimas que actúan en conjunto para no generarme mi acetil-CoA, ¿cierto?
¿Y qué es la otra cosa relevante? La otra cosa relevante es que, recuerden, ¿cuántos piruvatos se generaban a partir de una glucosa? Se generaban, bueno, me falta algo, pero tenemos que hacer dos piruvatos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos piruvatos, ¿cuántos acetil-CoA puedo usar? Dos acetil-CoA. Entonces, siempre que yo haga un ciclo de Krebs a partir de una glucosa, básicamente todos los moléculas intermediarias o moléculas que vaya como sacando del ciclo van a estar multiplicadas por dos, ¿cierto? Entonces voy a tener dos acetil-CoA, dos citratos, dos NADH, etcétera. Todo multiplicado por dos, ¿ya? Y la otra cosa que no me sé, que esta enzima hace algo interesante que es que me genera un NADH, ¿cierto? Que yo dije que esta molécula era importante, ¿por qué? Porque si iba a la cadena transportadora de electrones y me genera ATP. Y entonces, si se fijan, ni siquiera he empezado el ciclo de Krebs, porque no he empezado todavía. El ciclo de Krebs empieza formalmente con acetil-CoA, pero ni siquiera empezó el ciclo de Krebs y ya con esta reacción de acá, que me convierte el piruvato en acetil-CoA, ya me generó un NADH, ¿ya? Lo malo es que esta reacción suele ocurrir en el citosol, ¿ya? A veces. Ocurre en el citosol. Y cuando ocurre en el citosol, bueno, no estoy muy segura si ocurren ambas, tanto citosol o mitocondria o una de las dos, pero algo que pasa es que los NADH, cuando se generan en el citosol, no pueden entrar directamente a la mitocondria. Ya tienen que usar como una vía alternativa, por así decirlo, que es como un poco lo que les dije, que pasa con el oxalacetato, ¿ya? Porque después la vamos a ver en la siguiente de fermentación y fosforilación oxidativa, pero básicamente hay un NADH de todos los que se generan en el citosol y ese tiene que como que viajar, ¿ya? Y el resto sí se suele generar ya en la mitocondria y no tiene como que viajar a la mitocondria, ¿cierto? Pero eso, entonces en esta reacción ya me generó un NADH. Y de nuevo, eso también va a estar multiplicado por 2, ¿cierto? Así que eso. Ahora, algunas cositas extra que mencionar acerca de este complejo. Una pregunta, Sí, adelante. ¿para qué era el NADH? El NADH es una molécula que se puede ir a la mitocondria y en la mitocondria está la cadena transportadora de electrones. Y esa se usa como, bueno, después te voy a explicar en esa mentoría, pero básicamente como que van pasándose electrones entre sí y eso genera ATP. El proceso es medio complicado, pero es una de las moléculas que yo necesito para hacer ese proceso, ¿ya? Es básicamente eso. Ah, ya, Es gracias. como un donador de electrones, por así decirlo, ¿ya? Entonces, énfasis en la piruvato de deshidrogenasa. Ya les dije que era un complejo, ¿cierto? Entonces, efectivamente es un complejo que está formado por 5 enzimas, ¿ya? Tres son las enzimas principales y son las que hacen como la función en sí de este complejo. Pero hay otras dos que son con una función más como de regulación, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales? La piruvato de deshidrogenasa, que es como que la que lleva el nombre del complejo en sí, que a veces también se llama E1 o enzima 1. La dihidrolipoil transacetilasa. No, no sé si sea tan necesario que sepan el nombre de cada, como su enzima del complejo, ¿ya? Pero simplemente se las menciono para que esté bien completito todo, ¿ya? Y no les lleve a faltar materia. Y la tercera también es una dihidrolipoil, pero esta es deshidrogenasa, ¿ya? Y esas son como las enzimas principales que hacen como todo el proceso de pasar de, no, de piruvato a acetil-CoA. Ahora, ¿qué es interesante? Que esta enzima, bueno, o este complejo enzimático, famosamente requiere 5 cofactores. Es decir, es como que tiene 5 enzimas y tiene 5 cofactores, ¿ya? ¿Qué son los cofactores? Básicamente son moléculas que necesita la enzima para funcionar correctamente, ¿ya? ¿Cuáles son esos cofactores? Son principalmente vitaminas. La vitamina B1, que esta también se llama tiamina. La vitamina B2, que esa también se llama riboflavina. La vitamina B3, que también se llama niacina. La B5, que a mí siempre se me confunde el nombre, pero es como como algo de pentosa, ácido pentateoico. Después lo vamos a ver, pero ácido pen algo, siempre se me olvida el nombre. Ya después lo vemos.
y el lipoato, o ácido lipoico, que también se le puede decir, ¿ya? Son esas 5 moléculas, ¿ya? Que después vamos a ahondar un poco en estos cofactores. ¿Por qué? Porque estos cofactores se repiten después, ¿ya? Más adelante en esta misma mentoría, ¿ya? Así que después vamos a explicar un poco como la función de cada uno y cómo y por qué son importantes como en el contexto del ciclo de Krebs, ¿ya? Pero esta enzima de nuevo, para funcionar requiere estas 5 moléculas, ¿ya? Y como ya les dije, 3 eran las principales y 2 son reguladoras, ¿cierto? ¿Cuáles son? Son enzimas que se llaman fosfatasas y quinasas. Es decir, está la piruvato deshidrogenasa fosfatasa y quinasas, ¿ya? Entonces, la piruvato fosfatasa, las fosfatasas en sí son enzimas que quitan fosfatos, y las quinasas, por norma general, son enzimas que añaden fosfatos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Muchas enzimas en el cuerpo, cuando tú le añades un fosfato o le quitas un fosfato, las activas o inactivas, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas reguladoras? Como que añaden fosfatos a las enzimas, bueno, a la piruvato de cirugenasa en este caso, añaden fosfatos y al hacerlo las inactivan. Y después ese mismo fosfato la pueden quitar para activarla, ¿ok? Entonces eso es simplemente lo que hacen. Es básicamente como apretar un interruptor. Es como que añado un fosfato, quito un fosfato y estoy apagando, encendiendo, ¿ya? Así es como funciona. Esta también se llama regulación lenta, ¿ya? Porque hay otro tipo de regulación que es la regulación alostérica. ¿Qué quiere decir alostérica? Que básicamente la enzima tiene como un bolsillito y en ese bolsillito se pueden unir ciertas moléculas y al unirse esas moléculas pueden como activar, estimular o inactivar la enzima, ¿ya? Y esa sería la rápida, ¿cierto? La alostérica. La alostérica sería la rápida. Y la lenta sería por estas enzimas reguladoras que son las piruvato fosfatasa, piruvato quinasa, ¿ya? Que no me añaden o quitan fosfatos. Y muy interesantemente, este complejo es inhibido por sustancias tóxicas, específicamente sobre todo el arsénico, ¿ya? Entonces, si una persona tiene una intoxicación por arsénico, no va a poder hacer acetil-CoA, y si no hay acetil-CoA, no hay ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, esa persona va a tener muy pocas cantidades de ATP, mucho menos de las que suele producir una célula normal, y esa célula se va a terminar muriendo. Y esa persona, evidentemente, va a tener unos síntomas que dependiendo del grado de intoxicación pueden ser bastante severos, ¿ya? Así que eso, pues si algún día les llega una intoxicación por arsénico, ustedes se van a acordar, sí, creo que es la piruvato de cirugenasa. No se van a acordar de eso, pero siempre va a estar ahí. Aunque ustedes no se acuerden, estén en el internado o lo que sea, y estén viendo la intoxicación, incluso si no se acuerdan de FC, probablemente no se acuerdan de FC, yo tampoco me acuerdo de FC, pero aunque no se acuerden, siempre va a estar ahí, el ciclo de Krebs, ¿ya? Pero eso. Entonces, y como ya les dije, este proceso me produce un NADH, ¿cierto? Ahora, este proceso tiene ciertos inhibidores y estimulantes, ¿ya? Estimulantes e inhibidores. Ejemplos, ATP, ADP, el propio acetil-CoA que se genera, también puede ser como un inhibidor, acetil-CoA, NADH también, el NAT, ¿ya? Hay como muchas moléculas que me pueden inhibir o me pueden estimular esta enzima, ¿ya? Pero como menciono acá, son similares a algunas que están en el ciclo de Krebs, así que las voy a explicar más adelante cuando entremos en profundidad con el ciclo de Krebs, ¿ya? Y les van a hacer más sentido. Pero eso, entonces, de la piruvato de deshidrogenasa, ¿qué me importa? Que me transforma el piruvato en acetil-CoA. No es una enzima, son varias enzimas. Son 3 principales, que el nombre se los pueden aprender si quieren, y requieren 5 cofactores. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5 y ácido lipoico. Tiene 2 subunidades que son regulatorias, que son una fosfatasa y una quinasa. Puede ser inhibida por arsénico porque el arsénico lo que hace es inhibir el lipoato, ¿ya? Y el lipoato inhibe a la E2, ¿ya? Así que eso.
por si quieren entrar con más detalle en ese mecanismo. Y se me genera un NADH, ¿cierto? Así que eso con esa enzima. Ahora sí vamos a pasar de lleno en especialmente el ciclo de Krebs y las reacciones que ocurren, ¿ok? Entonces, primera cosa que ocurre en el ciclo de Krebs es que el acetil-CoA se junta con una molécula que se llama oxalacetato para formar el citrato o ácido cítrico. Por eso se llama el ciclo de ácido cítrico, ¿ya? El citrato es una estructura que tiene 6 carbonos, ¿ya? 6 carbonos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de una molécula de 2 carbonos pasa a una de 6? Como sumándola a una molécula que tenga 4 carbonos, ¿cierto? Ese es mi oxalacetato, ¿ya? ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Se llama la citrato-sintasa y la reacción es irreversible, es decir, puedo pasar de citrato, perdón, de acetil-CoA a citrato, pero no me puedo devolver, ¿ok? Y este paso, o esta enzima que hace este proceso, es inhibida principalmente por ATP, pero también puede ser inhibida por otras moléculas como NADH, succinil-CoA, etc. Yo voy a explicar esto ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No. Con el oxalacetato, que le preguntas, ¿de dónde viene el oxalacetato? El piruvato ya sabemos de dónde viene, ¿cierto? Viene de la glucólisis y ese piruvato se transformaba en acetil-CoA, ¿ya? Entonces ya sé dónde viene el acetil-CoA. ¿De dónde viene el oxalacetato? Lo voy a mencionar después, pero digamos que el oxalacetato ya estaba ahí, ya está ahí. Le sumamos el acetil-CoA, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esta enzima? Citrato sintasa, ¿cierto? Y me forma mi citrato. Ahora, este proceso utiliza agua, ¿ya? Entonces añadimos agua acá. Y además me libera un CoA o coenzima A, ya que recuerden que el acetil-CoA tiene esa molécula que es un CoA o también llamada coenzima A. Entonces, ¿qué pasó? El CoA estaba acá, pero aquí ya no está, ¿cierto? Entonces, si ya no está, tenemos que liberarla de la reacción, ¿cierto? Y introducimos agua para cambiar un poco simplemente la estructura de la molécula, ya como alterar el oxígeno y los hidrógenos, ¿ya? Pero como la estructura química específica no es tan importante, ¿ya? De nuevo, ¿qué cosas me inhiben esta enzima? ATP, NADH, succinil-CoA y el mismo citrato, de hecho. Este mismo citrato puede venir acá e inhibir la enzima. Ahora, quiero que esto les haga sentido, no quiero que se lo memoricen así, oh, ya la ATP es inhibidor. Esto tiene mucho sentido. Piensen, ¿cuál es el propósito del ciclo de Krebs? Formar NADH y FADH2, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mucho NADH, voy a querer seguir haciendo ciclo de Krebs. No, ¿cierto? Porque ya tengo suficiente. Entonces, si yo tengo mucho NADH, eso me va a inhibir el ciclo de Krebs, porque ya tengo suficiente, no necesito más, ¿cierto? Lo mismo, ese NADH, ¿a dónde se iba? A la mitocondria para hacer la fosforilación oxidativa, cadena transportadora, etcétera. Y eso que me generaba ATP. Entonces, si tengo mucho ATP, voy a querer seguir haciendo ciclo de Krebs para hacer más ATP, no, ¿cierto? Entonces, es, el ATP también va a ser inhibidor. El citrato. Si yo estoy haciendo mucho citrato, ese citrato de nuevo se va a ir al resto del ciclo de Krebs para generar de nuevo más NADH, más ATP. Si ya tengo suficiente citrato, ¿quiero hacer más citrato? No, ¿cierto? Así que esto también va a inhibir. Y el succinil-CoA es un intermediario que viene después en el ciclo. ¿Ya? Vamos a ver en unas reacciones más adelante que se va a producir el succinil-CoA. Y hace exactamente lo mismo. Si tengo mucho succinil-CoA, me quiere decir que el ciclo de Krebs está funcionando mucho. Y si está funcionando mucho, quiero detenerlo porque seguramente ya tenga suficiente. ¿Ya? Entonces, por eso es que estas moléculas son inhibidoras. ¿Ya? Así que eso. Ahora, interesantemente, el ADP es estimulante. ¿Por qué? Porque siempre piensen ustedes como ATP y ADP en una balanza. ¿Ya? Recuerden que el ATP cuando se usa, o sea, cuando yo libero la energía de ese último enlace, se me libera un fosfato y eso me genera ADP. Entonces, el ADP es como una medida indirecta del ATP, solo que están inversas. Si hay mucho ATP, va a haber poco ADP.
Y si hay mucho ADP, va a haber poco ATP. Entonces, que haya mucho ADP me dice que tengo poco ATP. Ya, entonces, si el ATP me inhibe, el ADP me estimula, ¿cierto? Tiene sentido. ¿Ya? Así que, ahora les dije que iba a explicar un poco lo de los cofactores, ¿cierto? La pirota de oxígeno se recuerda que les dije que tenía cinco cofactores. Vitamina B1, B2, B3, B5 y el lipoato, ¿cierto? Bueno, esos cofactores no solo se usan en esa enzima, sino que también ayudan a otras enzimas y a otros procesos del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Resulta que el CoA, la coenzima A, es derivada de la vitamina B5, que se me olvidó el nombre, de hecho es pantoténico, así se dice, ácido pantoténico o pantoteato. Ya siempre se me olvida el nombre, siempre los confundo. Ya, este es el nombre, ya ahí para que lo nombre. O la vitamina B5, yo siempre le digo B5, pero ahí siempre se me olvida el nombre. Ya, pero eso. Entonces, el CoA viene derivado de esta vitamina. Entonces, si yo tengo deficiencia de esta vitamina, si yo tengo esta vitamina baja, ¿voy a tener CoAs en el cuerpo? No. Y si no tengo CoAs en el cuerpo, voy a tener acetil-CoA en el cuerpo? No, ¿cierto? Y si no tengo acetil-CoA en el cuerpo, ¿voy a poder usarlo para hacer citrato? No, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, hay como ciertas moléculas que son derivadas de estas vitaminas. De hecho, antes, ¿cuál era el proceso de la piruvato deshidrogenasa? Transformar piruvato en acetil-CoA. Y para eso yo necesito añadir un CoA. Y de nuevo, ¿de dónde venía el CoA? De la vitamina B5. Por eso es que la vitamina B5 era cofactor de la enzima que vimos antes, ¿cierto? Y también es cofactor, entre comillas, de esta reacción, ¿ya? Porque no, para hacer CoA necesito vitamina B5, ¿ya? Ahora, el citrato va a seguir en el ciclo de Krebs, y ahora vamos a ver, pero también tiene otras funciones que son interesantes para que vayan como integrando varias cosas de metabolismo y bioquímica, ¿ya? Interesantemente, el citrato se puede salir de la mitocondria e ir al citosol. Y cuando está en el citosol puede regular otras vías metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, es capaz de inhibir a la enzima fosfofructoquinasa 1, que si ustedes se acuerdan de la glucólisis, ¿cierto? Era una de las enzimas de la glucólisis, por no decir la más importante, ¿ya? De la glucólisis. Entonces, es- este citrato sale al citosol y me inhibe esta enzima. Pero, ay, se me pone la lente. Pero no, no quiero que se lo memorice, no quiero, oh, ya sí, citrato inhibe fosfodiesterasa 1, quiero que razone. Piensen de nuevo, si yo tengo mucho citrato, quiere decir que tengo mucho ciclo de Krebs, ¿cierto? Quiere decir que tengo mucho ciclo de Krebs, ¿cierto? Si yo tengo mucho ciclo de Krebs, quiere decir que hay mucha glucosa que se está transformando en piruvato para hacer el acetil-CoA. Entonces yo quiero detener eso. Entonces, quiero detener la glucosa y decirle glucosa, ya tenemos suficiente piruvato, ya tenemos suficiente acetil-CoA, ya tenemos suficiente citrato. Así que por favor detente. Entonces el citrato va y sale y dice, ya tengo suficiente, estoy chato, ya me estoy generando mucho, voy a salir y le voy a decir como 20 pasos más atrás como de la vía metabólica a la fosfofructoquinasa 1 y le voy a decir, por favor detente, ya no necesitamos más. Así que eso, ¿ya? Pero también estimula otras enzimas, por ejemplo, la enzima acetil-CoA carboxilasa, que es de la síntesis de ácidos grasos. Que tiene sentido, si yo no estoy usando no quiero usar la glucosa, perdón, no quiero usar la glucosa porque estoy inhibiendo esto, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer con la glucosa? En vez de que se me vaya al ciclo de Krebs, quiero que se me vaya a almacenaje, ¿cierto? Y una de las cosas que puedo hacer es almacenar la energía en forma de grasa, ¿cierto? Así que también va por esa vía, que es la vía más anabólica, ¿cierto? Como de reservar energía a través de construcción de nutrientes, ¿cierto? Entonces, como les dije, el citrato, una de las cosas que puedo hacer es glucólisis porque no quiero generar más energía, tengo suficiente energía, ¿cierto? Y me puede estimular la síntesis de ácidos grasos porque esa energía que no quiero usar, quiero almacenarla, ¿cierto? Para que no perderla del todo, ¿cierto? Igual me puede ser útil, a pesar de que no lo necesitamos ahora, ¿cierto?
Ya, el siguiente paso del ciclo. Entonces, ya pasamos por, primero, muy antes, piruvato, acetil-CoA, acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs. Ya estamos en el ciclo de Krebs. Acetil-CoA más oxaloacetato más formar citrato. Ya tengo mi citrato. La siguiente molécula en el ciclo es el isocitrato. ¿Ya? El isocitrato, como su nombre indica, es un isómero, por eso isocitrato, del citrato. ¿Y qué quiere decir es un isómero? Un isómero es una molécula que tiene como la misma composición química, pero ordenada de manera distinta. ¿Ya? En cataliza esta reacción, la enzima se llama aconitasa, así se llama. Y esta reacción es reversible, es decir, puedo pasar de citrato a isocitrato y también al revés, de isocitrato a citrato. ¿Súper? Entonces, eso. Ahora, técnicamente, para ser como rigurosos, y esto se los digo por una razón que vamos a ver al final de la mentoría, ¿ya? Por eso se lo estoy diciendo. De hecho, esto no está en su TCP, pero se los digo por algo muy importante que después vamos a ver, ¿ya? Así que perdonen si les estoy explotando con información, pero es importante. Técnicamente hay un intermediario entre medio, que es el cis-aconitato, es decir, de citrato paso a cis-aconitato. Se me fue mucho el bolito, pero bueno. Cis-aconitato, cis-aconitato y después a isocitrato. Isocitrato. ¿Ya? E interesantemente, este proceso o esta enzima es inhibida por un tóxico que está en el veneno para ratas, que es el fluoracetato o fluoracetato de sodio, como es para decirlo más completo, ¿ya? Porque es interesante porque una persona accidentalmente puede consumir veneno para ratas, bueno, puede ser accidentalmente o intencionalmente, lamentablemente, pero en ese caso, ¿cuál enzima estaría inhibida? La conitasa. Y si está inhibida la conitasa, ¿puede hacer ciclo de Krebs? No, ¿cierto? Así que es como el arsénico, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, de nuevo, citrato, a través de la conitasa pasa a isocitrato y técnicamente entre medio está el intermediario que es el cis-aconitato. ¿Por qué lo suelen saltar la mayoría de clases o literatura? Es porque la transformación la hace la misma enzima, es decir, la misma enzima, la conitasa, hace el paso de citrato a cis-aconitato y de cis-aconitato a isocitrato, es la misma enzima. Entonces mucha gente simplemente dice, ya, de aquí a acá y listo, no, no me doy más vueltas, ¿ya? Y como ya les dije, esta enzima, cuidadito con el veneno para ratas, así que por favor no consuman veneno para ratas y tampoco compren veneno para ratas, pobres ratas, ¿ya? Si tienen una infestación de ratas, idealmente captúrenlas y libérenlas en un lugar seguro, por favor, miren, pobrecita, mayor. ¿No? Ya. Perfecto. Pasamos entonces, resumiendo, piruvato acetil-CoA, em, citrato a isocitrato. La siguiente molécula se llama alfa-ceto o alfa-ketoglutarato, ¿ya? Interesantemente, esta reacción es la reacción limitante del ciclo, ¿ya? ¿Qué son las reacciones limitantes? Básicamente son la enzima o el proceso enzimático o reacción directamente en una vía metabólica que como que regula la velocidad, por así decirlo. Es decir, si tú tuvieses infinitos sustratos, si tuvieses infinito acetil-CoA, infinito oxaloacetato, infinito todas las cosas que necesitas, para que el ciclo funcione, ¿qué enzima te va como limitar? La que va a marcar como el ritmo va a ser la enzima de reacción limitante. Y esa enzima en este caso es el alfa, o sea, la reacción del alfa-cetoglutarato, que es a través de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Ya, esa es la enzima. ¿Ok? Ahora, quiero que se queden con algo, que esto es como key principle, le dicen, o principio fundamental. Miren, siempre que la enzima termine en deshidrogenasa, siempre me va a generar o un NADH o un FADH2. Es decir, las enzimas que terminan en deshidrogenasa, son probablemente las enzimas más importantes del ciclo porque finalmente son las que me producen lo que yo quiero. Recuerden, si me voy a la vista general del ciclo de Krebs, ¿cuál era la molécula más importante?
que yo necesitaba para usar la cadena de transportar electrones, el NADH y el FADH2, ¿cierto? Y aquí se me produjo una. ¿Ya? Entonces, siempre que lean deshidrogenasa, ya al tiro piensen, esta me va a generar o esta, ¿ya? Entonces, eso. Y como en el paso anterior, también técnicamente hay un intermediario, que es el oxalosucinato. Es decir, paso de isocitrato a oxalosucinato y de oxalosucinato paso a alfa-cetoglutarato, ¿ya? Pero no, todas estas reacciones me las hacen la misma enzima, la enzima isodeshidrogenasa. Entonces, por eso muchos libros o las clases propiamente tal se omiten ese paso, ¿ya? Porque simplemente pasan de acá directamente a acá, ¿ya? Pero sí, se las mencionas por algo, ¿ya? Que ya lo voy a explicar al final, así que quédense para el final. Ya. En el proceso se pierde un carbono, ¿ya? De hecho, ya lo vamos a ver cuando vean la reacción. Y este carbono se pierde o se libera en forma de dióxido de carbono y esta reacción por si acaso es irreversible, es decir, puede pasar de un lado al otro, pero no al revés, ¿cierto? Y esta enzima, al igual que la citrato sintasa, está muy regulada, ¿ya? Ahora, ¿quién las inhibe? Las mismas moléculas que vimos antes en parte. El ATP, de no tiene sentido si ya lo explicamos, porque si tengo mucho ATP quiero hacer más ciclo de Krebs, no, por eso es inhibitoria. NADH es lo mismo, ¿cierto? Y es estimulada por ADP, eso ya lo explicamos, pero también es estimulada por calcio. Ya no quiero que se lo memoricen. ¿Por qué es estimulada por calcio? Fácil, pues. Bueno, no fácil, se los voy a decir. Y ahí van a decir, claro, los músculos. Los músculos tienen mucho calcio, ¿cierto? De hecho, utilizan calcio para la contracción muscular. Entonces, si yo tengo mis células musculares que están haciendo mucho ejercicio, por decirlo, no sé, voy al gym, por ejemplo, y hago mucho ejercicio, la célula necesita mucha energía, ¿cierto? Porque se está contrayendo mucho. Es decir, quiere hacer mucho ciclo de Krebs, ¿cierto? Para producir mucho ATP. El calcio que se libera para hacer la contracción le va a decir al ciclo de Krebs, oye, ponte manos a la obra porque voy a necesitar mucha energía, porque estoy contrayéndome mucho porque estoy haciendo ejercicio. Por eso es estimuladora, ¿ya? Interesantemente. Sí, por eso el calcio es estimulante. Entonces, tengo mi isocitrato, que me transforma en isocitrato de deshidrogenasa, y es un alfa-cetoglutarato, ¿ya? Aquí pierdo un carbono, ¿cierto? De hecho, si me fijo en la estructura de la molécula, fíjense, uno, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Alfa-cetoglutarato, fíjense, uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, perdí un carbono. ¿En qué forma lo perdí? En dióxido de carbono, ¿cierto? Y como ya les dije, es una deshidrogenasa, entonces me produce un NADH, ¿ya? ¿A partir de qué molécula? El NAD+, ¿ya? O el NAD más, ¿ya? Que básicamente esta molécula, a través de esta enzima, me genera esto y me libera un protón, ya un hidrógeno, ¿ya? Ahora, ahora, ¿se acuerdan ustedes antes en unas reacciones atrás que el oxalacetato y el acetil-CoA se juntaban para hacer el citrato? Yo les dije que el acetil-CoA tenía un CoA, ¿cierto? Un grupo coenzimado. Y el coenzimado viene derivado de dónde? De la vitamina B5, ¿cierto? Adivinen el NAD+. El NAD+ también es derivado de una vitamina. Es decir, si yo tengo deficiencia de esa vitamina, ¿voy a tener NAD+? No. Y si no tengo NAD+, ¿lo voy a poder usar para que esta enzima me genere NADH? No, ¿cierto? ¿Cuál es esa vitamina? Bueno, aquí están los estimulantes inhibidores. ¿Ya? La niacina. Ya que las mencionamos antes en la pirata de deshidrogenasa, ¿cierto? Que también se llama la vitamina B3. ¿Cómo me acuerdo yo que niacina empieza con N de NAD? ¿Ya? Así las asocio, ¿ya? Y por eso es que la piruvato de deshidrogenasa usaba vitamina B3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa enzima también me generaba un NADH. Y para generarme un NADH yo necesito un NAD+. Y para tener NAD+, yo necesito niacina, ¿cierto? Es por eso, ¿ya? Entonces tenía mi alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Ahí está, mi alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es el siguiente paso? Es convertirlo en succinil-CoA. Entonces, la formación del succinil-CoA se da por una reacción que también es irreversible, es decir, puedo pasar de un lado al otro, pero no al revés, ¿cierto?
Y fíjense, complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y ya les dije, cuando ustedes lean el deshidrogenasa que tienen que empezar al tiro, ya, esta reacción va a generar un NADH. Y efectivamente se genera un NADH. ¿Cierto? Esta reacción también pierde un carbono, es decir, va a perder un carbono en la estructura final y esto comienza a liberar en forma de CO2, ¿cierto? Y este paso también es muy regulado por las mismas enzimas que vimos antes. El NADH ya lo explicamos, el ATP ya lo explicamos, el succinil CoA ya lo explicamos, que está más adelante en la reacción. Y es estimulado por calcio, ya lo explicamos también, ¿ya? Ahora, muy interesantemente, esta enzima o complejo enzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, adivinen qué es exactamente, bueno, mentira, no es exactamente, pero es casi la misma enzima, casi la misma enzima que la piruvato deshidrogenasa que vimos antes, ya que era el complejo que eran 5 enzimas, 3 eran las principales, 2 eran regulatorias, ¿cierto? Esta enzima funciona casi exactamente igual, tiene las mismas 3 subunidades, las 3 subunidades se llaman igual, solo que en vez de piruvato se llama alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Pues es básicamente casi lo mismo, ¿ya? Entonces, eso. Y como es casi lo mismo, utiliza exactamente los mismos cofactores, ¿cierto? B1, B2, B3, B5 y B4, ¿ya? Entonces, ambas enzimas muy, muy similares, ¿ya? Entonces, tengo mi alfa-cetoglutarato, que lo voy a transformar a través del complejo alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa en succinil-CoA. Y de nuevo, cuenten los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, 1, 2, 3, 4. Perdí un carbono. ¿Cómo se libera ese carbono? A través de CO2, ¿cierto? Entonces, más cosas también. Aquí, ¿hay un CoA en esta estructura? No. ¿Hay un CoA en esta estructura? Sí, ahí está. Entonces, yo necesito añadir un CoA a esta reacción, ¿cierto? Ahí lo añadí. Más cosas. Yo les dije que se genera un NADH. Entonces, tengo mi NAD más que se transforma en NADH. Y se me libera mi dióxido de carbono. Más cosas, tengo mis inhibidores, ¿cierto? NADH, succinil-CoA, ATP. Tengo mis estimulantes, que en este caso es el calcio. Yo les dije, el NAD+, ¿de dónde viene? O de dónde se deriva de la vitamina B3 o niacina. Entonces necesito niacina, de hecho, por eso uno de los cofactores es, ahí está, la B3, ¿cierto? ¿Qué más necesito? Necesito un CoA, ¿cierto? ¿El CoA de dónde venía? Del B5, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Bueno, técnicamente también usa B1, B2 y lipoato, que me falta explicar la B2, si no me equivoco. Ya que la voy a explicar más adelante, ¿no? De por qué. Y bueno, el lipoato nunca lo explico, pero es simplemente un cofactor que se usa, ya no hay como que una sustancia que después derive en esta como esta, ¿cierto? Que el NAD deriva de esta y el CoA deriva de esta, ¿ya? El lipoato no es tan así, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Así que eso con esta reacción. Siguiente, síntesis del succinato, ¿ya? Entonces, la fase glutarato se va a transformar en succinato. Y esta reacción, por si acaso, es reversible. Puedo pasar de un lado a otro y así, ¿ok? La enzima se llama succinil-CoA sintetasa, pero en algunas literaturas también tiene otro nombre, que es succinil-CoA tioquinasa. Tioquinasa, ¿ya? Interesantemente, esta reacción me genera una molécula, pero no es ni NADH ni FADH2, ¿cierto? Porque no es una deshidrogenasa, ¿cierto? Es una sintetasa. Pero me genera una molécula de GTP. Y esta molécula de GTP es relativamente importante, ¿ya? Y ya voy a explicar por qué. No es tan importante como el NADH y el FADH2, pero tiene una importancia que ya les voy a explicar. Entonces, bueno, esto lo voy a explicar ahora, pero fíjense. Succinil-CoA pasado, succinato. ¿Cuál fue la enzima? Succinil-CoA sintetasa. Esta reacción libera un CoA, porque fíjense, tengo un CoA acá y aquí ya no lo tengo, ¿cierto? Así que ahí se libera. Y aquí está lo que les decía. Tengo un GDP más un fosfato y esta reacción me sirve para unirlos y formar mi GTP. ¿Qué es el GTP? El GTP es como el ATP, básicamente. Es como una molécula muy similar, solo que en vez de adenina es guanina, ¿cierto? Es como muy similar, pero también se usa para obtener energía, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Este GTP tiene dos funciones. Dos funciones. Una función
es que se puede ir al citosol, ¿ya? Es decir, sale de la mitocondria y se va al citosol. Y en el citosol puede ser usado en otras vías metabólicas, ¿ya? Metabólicas, ¿ya? Especialmente la gluconeogénesis. ¿Se me equivoco? Sí, gluconeogénesis. Sí, creo que casi ahora que es la gluconeogénesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la gluconeogénesis hay como un paso, una enzima que requiere GTP, ¿ya? Así que eso. Esa es una función del GTP. La otra función del GTP la dice acá. Dice, hay una fosforilación a nivel del sustrato que genera un ATP. Ya, ¿qué es la fosforilación a nivel del sustrato? Es básicamente lo siguiente. Viene el ADP, ¿cierto? Y dice, oh, weón, este de acá tiene tres fosfatos y yo solo tengo dos. Y este ADP es envidioso y le dice, te lo voy a robar. Y va y se lo roba. Se lo robó. Y el GTP quedó de nuevo GTP, ¿cierto? Pero yo soy fosfato, ¿ya? Esto es la fosforilación a nivel del sustrato. Viene el ADP y le roba el fosfato al GTP para formar ATP, ¿ya? Entonces, tiene dos funciones. De nuevo, ¿cuáles son las dos funciones? Una función es que este GTP se vaya al citosol y me ayude en la gluconeogénesis. Segunda función, que venga el ADP, se lo robe y me forme ATP, ¿ya? Entonces, esas son las dos funciones del GTP en esta reacción, ¿ya? Así que eso. Em, ya, después viene el fumarato, pero quiero recordar, ya se les rayamos una hora, es larga esta, ya, pero ya estamos cerca del final, pero de momento quiero ver cómo vamos. ¿Se está entendiendo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Creo que sí. Sí, ¿Ya todo puede bien. confirmar? ¿Todo bien? Súper. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, entonces, sigo. Ya, siguiente es el fumarato. Entonces, el fumarato se genera a través de una reacción que es reversible, ¿ya? ¿Cómo se llama la enzima? Se llama succinato o deshidrogenasa. ¿Qué me dice eso? Que va a generar un NDH, un FADH2, ¿cierto? Y en este caso es LFDH2, ¿ya? Porque en esta reacción se generan tres NADH y un FADH2, y es en esta reacción. ¿Cómo lo pueden recordar? Que el FADH2 viene de la formación del fumarato, con F, FF, ¿ya? Si se acuerdan cuál es cuál, ¿ya? Ahora, muy interesantemente, esta enzima, la succinato deshidrogenasa, es una enzima que participa en dos cosas. Una es el ciclo de Krebs, como estamos viendo, ¿cierto? Pero esta misma enzima también es parte de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Básicamente es una enzima, bueno, primero, yo les dije que las enzimas del ciclo de Krebs estaban en donde en la matriz mitocondrial, ¿cierto? Pero había una excepción, había solo una excepción, que era una enzima que estaba incrustada en la membrana, y es esta, la succinato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque, como les dije, es la misma enzima que es parte de la cadena transportadora de electrones, específicamente el que se llama el complejo 2. Si ustedes se acuerdan, después lo vamos a ver en la mentoría de, de fosforilación oxidativa y de cadena transportadora de electrones, así que no se preocupen si no se acuerdan o no lo saben mucho, pero básicamente esta cadena tiene cuatro complejos, se lo podría decir. Tiene complejo uno, 2, 3 y 4. Y el complejo 2 es de hecho esta enzima, ¿ya? Esta misma enzima, ¿ok? Así que eso. Entonces, básicamente tengo mi enzima, la succinato deshidrogenasa o complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y de lo que hace, me toma mi succinato y me genera fumarato. Y en ese proceso yo tomo bueno, aquí está como al revés, pero tomo un FAD y lo transformo en FADH2, ¿ya? Y luego la cadena transportadora de electrones puede agarrar ese FADH2 y pasarlo a FDA. Y en ese proceso, como quedó uno un electrón y el electrón se fue y hace todo el proceso de cadena transportadora de electrones, que lo vamos a explicar después, ¿ya? Pero eso es lo interesante, que esta misma enzima tiene dos funciones. Tiene una en ciclo de Krebs y una en cadena transportadora de electrones, o fosforilación oxidativa, ¿ya? Y, regulación de esta enzima técnicamente tiene, no se suele describir mucho, no es como una enzima que esté muy regulada como el resto que vimos que tienen como muchos reguladores con el ATP, el NADH, el succinylcholine, etcétera. Pero simplemente por mencionarlo y para que esté todo bien completito,
El succinato es estimulante, tiene sentido porque si tengo mucho succinato, eh, quiero usar ese succinato, gastarlo para hacer fumarato, ¿cierto? Como que tengo mucho de esto, idealmente quiero estimularlo para que me dé más fumarato, ¿cierto? Y la otra es el oxalacetato. ¿Por qué? Porque el oxalacetato nosotros lo vimos al principio del ciclo, ¿cierto? Pero el oxalacetato es el principio del ciclo, pero también está al final, porque es un ciclo, ¿ya? Entonces, si yo tengo mucho oxalacetato, es como que el punto final del ciclo está saturado, entonces quiero de nuevo inhibir, porque también es una señal de que el ciclo está muy activo, estoy generando muchas cosas y quiero como detenerlo, pausarlo, ¿cierto? Así que eso. Ah, aquí está lo que les quería decir. El FAD, que yo uso para hacer FADH2, también viene derivado de una vitamina. Y en este caso es la B2. ¿Y cómo me acuerdo yo? Con F de flavina. ¿Ya? Entonces, niacina era NAD más y riboflavina es FAD. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, de nuevo, una persona que tiene una deficiencia de esta vitamina va a tener FAD en su cuerpo, no. Si no tiene mucho FAD, ¿va a poder usarlo para generar esto? No. Y si no lo tiene, ¿va a poder usarlo para que se use la cadena transportadora de electrones? No, ¿cierto? Así que eso. Y finalmente quedan las últimas dos reacciones, ya que son sencillitas. Una es la transformación del fumarato en malato. Y como la enzima que lo hace se llama la fumarasa, que es una reacción reversible. ¿Ok? Luego el malato se convierte en oxalacetato. Listo. ¿Y qué enzima lo hace? Bueno, primero es una reacción reversible ya. Pero miren la enzima malato de deshidrogenasa. Y ustedes ya son expertos y dicen deshidrogenasa, dicen, ah, ya, ahí se me va a liberar un NADH, ¿cierto? Que es el último, de hecho, el que me faltaba. Y, de nuevo, ahí está el oxalacetato. Empezamos con un acetil-CoA más un oxalacetato y aquí lo volvimos a regenerar y ya se completó el ciclo, ¿cierto? Así que esto es lo que me vuelve a restituir el oxalacetato que efectivamente tenía al inicio del ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces tengo mi fumarato, desde la fumarasa se transforma en malato. Para eso utilizo agua. Es como un dato extra que simplemente puse. No, no es necesario que se lo aprendan. Y la malata de deshidrogenasa me genera oxalacetato y en ese proceso nuevo me genera un NAD, ¿cierto? Y de nuevo, si yo necesito hacer esto, necesito esto. Y para esto yo necesito niacina, ¿cierto? Vitamina B. Super. Entonces, repasando el ciclo. A partir de un acetil-CoA, yo generé 3 NADH, ¿cierto? Donde se generaban en las deshidrogenasas, ¿cierto? Aquí está. Isocitos de deshidrogenasa, ahí se generó una. Alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, ahí está la otra, ¿cierto? Sucinato de deshidrogenasa es la sección que me genera el FADH, ¿cierto? Que está acá. Ahí está una. Y el último NADH está aquí, ¿cierto? En malato de deshidrogenasa. Súper. Un GTP. Súper. ¿Dónde estaba la formación del GTP? Acá, en la formación de succinil-CoA en succinato. ¿Cómo se llama la enzima? Succinil-CoA sintetasa o tioquinasa, también se le decía, ¿cierto? Y también se liberan dos dióxido de carbono y dos CoA, ¿ya? Que, bueno, aquí se libera un CoA y más adelante creo que aquí se libera el otro CoA. Se liberaba el otro CoA, ¿ya? Que bueno, igual se usan CoAs, ¿ya? Pero también se libera. Así que, pero recuerden, una glucosa me generaba dos acetil-CoA, entonces todos estos productos se duplican, ¿ya? Entonces sería 6 2 2 4 considerando una glucosa, ¿cierto? ¿Cuáles son los grandes inhibidores del ciclo? El ATP, el NADH y el PADH2 que no lo mencionamos como tal. Si quieren, quédense principalmente con estos, ¿ya? Porque no, si estos aumentan, quiere decir que el ciclo está muy activo y quiere decir no necesito más energía, tengo suficiente. Detente, por favor, ¿cierto? Y el gran estimulante lo podríamos decir que es el ADP, ¿ya? Que este no es como lo contrario al ATP, están como en una balanza, ¿ya? Y esto sería como otra imagen resumiendo todo esto. Entonces aquí están todos los productos finales y están todas las reacciones y pueden de hecho ver aquí algunas de las estimulaciones e inhibiciones. Por ejemplo, el NADH
me inhibe esta enzima, me inhibe esta enzima, me inhibe esta enzima, ¿cierto? El succinil-CoA podía inhibir directamente a esta, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, o podía irse mucho más atrás y inhibirme la citrato sintasa, que también de hecho es inhibida por el citrato. El ADP era estimulante, ¿cierto? Estimulaba esta, podía estimular esta, el calcio estimulaba esta, ¿cierto? Así que un poco lo mismo que vimos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son los grandes estimulantes? Ya lo sabemos. ¿Cuáles son los grandes inhibidores? Ya lo sabemos. Ahora, ¿cuáles son las enzimas que más están reguladas? Aquí están. La citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿ya? Que de hecho son las mismas que les pasaban en clase. Ya estas son las tres principales reguladas, ¿ya? Había una más que también está muy regulada, pero que no es parte como tal del ciclo de Krebs, que era la que estaba al principio, que era la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? O complejo piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Esa también está muy regulada, a pesar de que no es como tal parte del ciclo de Krebs. Deshidrogenasa, ¿ya? Así que eso. Otra cosa del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es lo que se llama una vía metabólica anfibólica. ¿Qué quiere decir anfibólica? Anfibólica viene como de anfibios, ¿cierto? Que los anfibios son estos animales que tienen como dos etapas en su vida que son muy distintas entre sí. Entonces, anfibólico quiere decir que tiene como dos cosas que son muy distintas. Unas que tienen naturaleza anabólica y otras que tienen naturaleza catabólica. Ya, entonces, recuerden, anabolismo quiero construir nutrientes para almacenar energía. Catabolismo es que yo quiero degradar esos nutrientes para hacer energía, ¿cierto? Así que son justamente las reacciones contrarias. ¿Por qué el ciclo de Krebs es anfibólico? Porque es parte tanto de reacciones que son catabólicas como anabólicas. Catabólicas es evidente, yo la glucosa la transformo en fosfonilpiruvato, luego piruvato, y eso en ácido-CoA, y eso se va a ciclo 3 para generar energía, ¿cierto? Pero ciertos intermediarios del ciclo también se van a hacer otras cosas. Por ejemplo, le dijimos que el citrato podía estimular la producción de ¿qué? De ácidos grasos. Y eso es un proceso anabólico, ¿cierto? Otro ejemplo, el oxalacetato se puede salir y formar parte de la gluconeogénesis, es decir, de la formación de nueva glucosa. Y eso es un proceso anabólico, ¿cierto? Así que es eso un poco. Entonces el ciclo de Krebs tiene intermediarios que van por ambas partes. Pueden ser tanto anabólicos como catabólicos. Eso quiere decir que es anfibólico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relevancia clínica del ciclo de Krebs? Ya mencionamos un poco, por ejemplo, la intoxicación por arsénico y la intoxicación por el fluoracetato que está en el veneno de ratas, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, otros dos relevancias clínicas muy importantes es en la situación de consumo de alcohol y en la situación de cuando hay hipoglicemia, ya que esto es típico de paciente diabético, descompensado, ¿cierto? Diabético, sobre todo si está descompensado, descompensado, pensado, ¿ya? ¿Por qué? Ya. ¿Qué pasa cuando metabolizamos el alcohol? Ya, entonces estamos en un carrete, tomamos alcohol, el alcohol se metaboliza. Cuando se metaboliza el alcohol, esa reacción química libera, adivinen qué molécula libera. NADH. Oh my God. Libera NADH. ¿Y qué hacía el NADH? El NADH era inhibidor o era estimulante del ciclo de Krebs. Era inhibidor, ¿cierto? Entonces, este NADH que se produjo a partir del consumo de alcohol y su metabolismo, me va a decirle al ciclo de Krebs, oye, ciclo de Krebs, detente. Entonces, el ciclo de Krebs se detuvo. Como se detuvo el ciclo de Krebs, está todo detenido, ¿cierto? Los sustratos están ahí, ¿cierto? Pero la glucólisis está ocurriendo de manera normal. ¿Ya? La glucosa se sigue transformando en piruvato y el piruvato luego se transforma en acetil-CoA. Entonces, ¿qué pasa con el acetil-CoA? Y el acetil-CoA se empieza a acumular. Se acumula, se acumula, se acumula porque no puede ir al ciclo de Krebs porque está detenido, ¿cierto? Y ese acetil-CoA, como no puede irse al ciclo de Krebs, se va por otra vía. Entonces, y de hecho se va a la síntesis de ácidos grasos y a la formación de cuerpos cetónicos, ya que son otras vías metabólicas que pueden usar acetil-CoA. ¿A qué se transfiere esto? Que si yo sintetizo ácidos grasos y los almaceno,
la persona sube de peso. Por eso las personas que tienen algún consumo problemático de alcohol tienden a tener más peso al usuario, ¿ya? Y la ketogénesis, la formación de ácido, de cuerpos cetónicos, tiene relación muy importante acá, en la hipoglicemia. ¿Por qué? Ya, explicación. En la hipoglicemia, el nombre lo dice todo, hay poca glucosa. Entonces la glucosa está baja. Glucosa baja. O ya, está baja. Y la glucosa está baja, yo necesito hacer glucosa, ¿cierto? Porque si la glucosa no viene de la dieta, o viene de la dieta, pero no la estoy ingresando bien las células porque tengo una deficiencia de insulina, que eso es lo que pasa en la diabetes, ¿cierto? Pero cualquiera de los casos, si yo no tengo glucosa, mi cuerpo va a intentar sintetizar su propia glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis, ¿cierto? Gluconeogénesis, aquí. ¿Cuál es el problema? Que uno de los sustratos que se usan en la gluconeogénesis es el oxalacetato. Entonces el oxalacetato dice, oh, hay poca glucosa, voy a hacer más glucosa. Y se va a la gluconeogénesis. Pero ¿cuál es el problema? Si el oxalacetato se fue a la gluconeogénesis, ¿puede ir al ciclo de Krebs? No, ¿cierto? Porque se está yendo por otra vía. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? El acetil-CoA se acumula, y si se acumula, exactamente lo mismo. Síntesis de ácidos grasos. Pero además, em, la formación de cuerpos cetónicos se empiezan a acumular y eso va a generar una acidosis, ya es decir, un estado de mayor cantidad de ácido en el cuerpo de lo que debería. Y eso es la famosa cetoacidosis diabética, ya que lo van a ver en tercero, sí, en tercero, ¿ya? Pero eso, ya como relevancia clínica. Así que eso fue mi masterclass de ciclocross. ¿Qué les pareció? Nos extendimos bastante, 1 hora y 15 minutos, pero quiero ver si se entendió todo bien. De Súper justo bien. Yo no. tengo una pura duda, eso sí, De azúcar. que no me quedó claro antes. Eh, Sobre los grandes inhibidores y los grandes estimulantes del ciclo de Krebs, ¿cuáles eran? Inhibidores, las que te indican que hay mucha energía, es decir, ATP, NADH, eso principalmente. Estimulantes, lo contrario al ATP, ¿cierto? El ADP, eso sería, ¿ya? Ya. Hay más entre medio, pero eso sería como lo más importante, ¿ya? Así que eso. Ahora vamos a resolver unos casos clínicos, ¿ya? Unas preguntas como contexto clínico para aplicar lo aprendido, ¿ya? Entonces, pregunta uno. Ya, por si acaso, estas preguntas las saco de las preguntas del USMLE. ¿Qué es el USMLE? El USMLE es como el examen de residencia médico que se hace en Estados Unidos, ¿ya? Es como el UNACON de allá, básicamente. Y ese examen, debo decir que es un examen que está increíblemente bien hecho. Está muy bien hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque son preguntas principalmente de aplicación, es decir, no es un examen que te pregunte, oh, ya tienes esta reacción, ¿cuál es el sustrato final? O ¿cuál es la enzima que hace esta reacción? No son como preguntas de memoria, como que, de eso, porque es como que, pucha, las preguntas así son fome, en mi opinión, ¿ya? ¿Qué hace el USMLE? Agarra preguntas y las aborda en un contexto clínico, en contexto, ¿ya? Entonces son como mucho mejores para aplicar realmente lo que tú aprendes, ¿ya? Que de hecho, eso es como opinión personal mía, pero yo siento que muchas de las pruebas que tenemos en la carrera están mal hechas. Hay preguntas muy mal hechas que van como, te preguntan weas. De hecho, yo tuve una prueba de cardio el, el martes, tuve una prueba de cardio el martes y preguntaron, ¿cuánto, ¿cuántos gramos de sal consumen en promedio los chilenos? ¿Cuántos gramos de...? Y la respuesta, las alternativas, 5,8, 9,4, 10,8. O sea, es como una cosa como, ¿por qué me preguntas esto? Es como de una cosa de memorización de un dato como que no me aporta nada, ¿cierto? Entonces, en mi opinión, hay como muchas preguntas que están mal hechas. Pero este examen tiene la ventaja de que de verdad es un examen que está muy bien hecho. ¿Ya? Y yo siento que como
escuela y como examinadores o como personas que hacemos preguntas, o sea, los profes, el propio comité de UNACON, lo que sea, debería intentar como ir más por ese tipo de preguntas, porque es como que realmente lo que aplica los conocimientos y son preguntas que te hacen pensar, son más entretenidas, por así decirlo, ¿ya? Así que eso es como opinión mía, ¿ya? Pero la saco de ahí, ¿ya? Pero dice, un investigador está estudiando el efecto de los cambios en el pH extracelular sobre los sustratos del ciclo del ácido cítrico. ¿Cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la reacción catalizada por la enzima marcada con la flecha en la descripción general del ciclo? Es decir, esta imagen, ¿ya? Las alternativas, tiamina, ácido pantoténico, guanosina difosfato, ácido lipoico, niacina o riboflavina, ¿ya? Entonces, quiero que lea la pregunta, intenten contestarla y me dicen su respuesta, puede ser por el micrófono o por chat, ¿ya? ¿Cuál creen que puede ser? Es la, creo que ¿La cual, disculpa? creo que es el ácido pantoténico. Súper, ya. Em, sí, de hecho sí. No sé si alguien tiene otra respuesta o llegó a lo mismo, pero sí, efectivamente. ¿Por qué? Ya me voy a devolver. Descartar. Ya, ¿qué reacción me están diciendo de transformación de, bueno, esto sería piruvato a acetil-CoA y esta sería la formación de citrato, ¿cierto? Y por la citrato sintasa. Es decir, una de las primeras reacciones que vimos, que era esta, ¿cierto? Y de nuevo, ¿qué usaba un acetil-CoA? Para hacer un acetil-CoA yo necesito un CoA, ¿cierto? Y para un CoA que necesito, efectivamente, ácido pantoténico o vitamina B5, ¿cierto? Así que muy bien, es correcta esa, ¿ya? Así que muy bien, sería la B. Entonces, siguiente. Listo. Pregunta 2. Un hombre de 27 años es trasladado al servicio de urgencias debido a confusión. Su compañero de piso dice que ha estado bebiendo en exceso durante los últimos 5 días y que probablemente ha comido muy poco. El historial médico del paciente es significativo por convulsiones relacionadas con el alcohol hace un año. Había estado sobrio hasta hace 2 semanas cuando volvió a beber. Por lo demás, el historial médico del paciente no presenta nada destacable y en la exploración responde a la voz, pero no sigue las instrucciones. La glucosa en sangre es de 35 miligramos por decilitro, que si no lo saben, es una glucosa que está bastante baja. Generalmente la glucosa en ayuno debe estar sobre 70, ¿ya? Así que está baja. Y la orina da un fuerte positivo a cetonas. La supresión de cuál de las siguientes es la causa principal de la hipoglicemia de este paciente. Las alternativas son gluconeogénesis, glucogenólisis, aclaramiento de insulina, sensibilidad a la insulina, lipólisis. Y eso. De nuevo, pueden leerla, intentar responderla. Voy a poner si su respuesta sea por chat o por micrófono. La A, la gluconeogénesis. Efectivamente. Entonces, ¿qué le está pasando a esta persona? Esta persona tiene, tiene dos cosas, de hecho. Primero, tiene mucho consumo de alcohol y tiene hipoglicemia. ¿Por qué tiene hipoglicemia? Porque no ha comido nada o muy poco. De hecho, el historial clínico te dice que ha comido muy poco, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿hay glucosa en el cuerpo? No, pues porque no está consumiendo casi nada de la dieta. Entonces, hay poca glucosa y esa, bueno, o sea, no hay glucosa, básicamente, ¿ya? Y la otra cosa es que está bebiendo mucho. Si bebe mucho, recuerden que, ¿qué pasa? Aumenta mucho el NADH y eso me detiene el ciclo de Krebs, ¿cierto? También. Entonces, por ambas partes estamos mal. Ahora, ¿por qué esta persona tiene la glucosa baja? Porque, recuerden que les había dicho, si hay poca glucosa, el oxalacetato, ¿a dónde se quiere ir? A la gluconeogénesis, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando en este paciente? Que ya lleva 5 días en este estado y como que ya la gluconeogénesis, a lo mejor en los primeros días la gluconeogénesis estaba joya,
pero ya ha pasado mucho tiempo, entonces la gluconeogénesis ya no está funcionando tan bien. ¿Ya? Entonces, por eso la glucosa está tan baja. ¿Ya? Entonces, una persona en una situación normal, generalmente, tú puedes pasar un día sin comer y tu glucosa va a seguir estando normal. Pero esta persona lleva no solo varios días sin comer, sino que está consumiendo mucho alcohol. Y eso también afecta mucho el metabolismo. Entonces, son como varias cosas que te indican que su gluconeogénesis no está funcionando bien o ya está saturada. Como que ya no puede dar más, por así decirlo. Puede ser porque se haya acabado los acetatos, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Así que eso. Pregunta 3. Un hombre de 43 años que buscaba oro en Arizona se queda atrapado en el desierto después de que su camioneta se avería. Lleva consigo una gran cantidad de agua, pero solo unas pocas barritas de cereales como comida. Al cabo de 3 días consigue parar un vehículo que pasa por allí, el cual lo lleva al asentamiento más cercano. Durante esta experiencia, su hígado comienza a sintetizar grandes cantidades de glucosa a partir de moléculas como la alanina, el lactato y el glicerol. Como parte de este proceso, se forma fosfoenol piruvato a partir del oxalacetato, en una reacción que requiere un nucleósido trifosfato específico como cofactor. ¿Cuál de las siguientes reacciones sintetiza directamente este cofactor? Y aquí está el diagrama. Entonces, alternativa A, B, C, D, E, F, G o H. Eso es algo que tiene este examen, el IBS medio, que tiene como muchas alternativas. Pero, pero es entonces lo mismo. Lea la pregunta, analícenlo y díganme cuál creen que es la respuesta. La E, la síntesis del succinato. Definitivamente. ¿Por qué? Porque en este paso de pasar de succínico a succinato había una enzima que me generaba GTP, ¿cierto? Y el GTP podía hacer dos cosas. Una cosa es que venía el ADP y se robaba el fosfato y me generaba ATP. Pero otra cosa es que este GTP se puede ir al citosol y ayudarme como cofactor en qué? En la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Y eso es efectivamente lo que me dice el caso. ¿Qué pasó con esta persona? Esta persona lleva varios días sin comer. De hecho, solo como que tenía una barrita de cereal. Pero a pesar de esto, su hígado estaba como manteniendo bien las cantidades de glucosa a través de nuevo la gluconeogénesis, ¿cierto? Que eso es lo que te describen. La alanina, el lactato y el glicerol son sustratos que se pueden usar para hacer la gluconeogénesis, ¿ya? Y en ese proceso, como les dije, uno de los pasos o de las enzimas requiere GTP, ¿ya? Y ese GTP efectivamente se produce acá, ¿ya? Entonces, no, por eso me gusta mucho esta pregunta, porque son integrativas, como que no te preguntan, típica pregunta de cualquier escuela de medicina, no solo la nuestra, esto es un problema que está en todas partes, pero te hubiesen preguntado, ya el succínico a transformarse en succinato, ¿qué se libera? Y listo, ya. Opción A, ADP. Opción B, GTP. Como hubiese sido así, ¿ya? NAS. Pero no tiene ninguna gracia, ninguna gracia, ninguna gracia, ¿ya? Em, ¿Ya? 4. Dice, un hombre de 52 años está siendo evaluado en el servicio de urgencias por dolor abdominal asociado a diarrea acuosa. Sus síntomas han ido empeorando durante el último mes. Afirma que está deprimido y que a menudo tiene dificultades para recordar cosas. El paciente tiene un historial de 20 años de abuso de alcohol. En la exploración presenta un aspecto descuidado, presenta una erupción cutánea pigmentada y escamosa en la distribución malar de la cara, el cuello el dorso y el dorso de las manos. La erupción, me llegó un mensaje. Ah, sí, no te preocupes. Igual estamos terminando. Si quieres revisa después en la grabación. Pero chao, Samuel. Chao. Ya. El dorso de las manos, la erupción lleva varios meses presentes y empeoró con la exposición al sol. Se determina que los síntomas del paciente son secundarios a la falta de un nutriente específico, de vitamina B3 o niacina. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que tenga una actividad disminuida en el paciente como resultado de esta deficiencia? Y las opciones son hidroxintasa, isoquinasa, isodeshidragenasa, fosforiceratoquinasa y succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta?
se los voy a decir en 3, 2, 1, isocitrato de celulosa. ¿Por qué? Recuerden que si no hay vitamina B3 o niacina, no hay NAT, ¿cierto? Y si no hay MAT, yo eso no lo puedo usar para hacer NADH, ¿cierto? Entonces, yo puedo descargar alternativas. ¿Cuáles eran las enzimas que me generaban NADH? Las deshidrogenasas, ¿cierto? Así que esta no, bueno, esta ni siquiera es de ciclo de Krebs, es de glucólisis, ¿cierto? Y esta no. Me quedan dos deshidrogenasas. ¿Cuál es? Es esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta, si se acuerdan, esta era la que me generaba el FADH2, ¿ya? Que era la que formaba el fumarato, ¿cierto? Así que esta sería la C. Y la última pregunta. Espera, era la C porque el NAD más ocupaba niacina, ¿o no? Sí. ¿Recuerdan Sí, la ya, mnemotecnia? Niacina D con N de NADMA, ¿cierto? Ahí, ya, gracias. sí. Y lo mismo con la riboflavina, que es la B2. Riboflavina con F de flavina, el FADH2, ¿cierto? Sí, sí. Y la última pregunta, para que se vayan a acostar y dormir. Un hombre sin hogar de 47 años acude a servicio de urgencias debido a una sensación de hormigón en las piernas. También presenta lesiones dolorosas en los labios y las comisuras de la boca. No ha sufrido pérdida de conciencia, náuseas, vómitos ni diplopia. El paciente consume alcohol en exceso a diario y tiene antecedentes de consumo intravenoso de heroína. En la exploración física presenta un aspecto descuidado y enfermizo. La temperatura es de 36,8 grados Celsius. La presión arterial es de 146/90 milímetros de mercurio y el pulso es de 106 por minuto. Presenta glositis y estomatitis angular. La exploración abdominal revela hepatomegalia. La evaluación del laboratorio muestra una extensión urinaria de riboflavina muy baja. Interesante. ¿Cuál de las enzimas es la que probablemente esté directamente afectada a este paciente? Y ya se lo dije antes. ¿Ya cuál será la correcta en este caso? Sí, la La riboflavina. succinato deshidrogenasa. Exactamente. Si tiene la riboflavina muy baja es porque no tiene riboflavina, es decir, no tiene vitamina B2. Y si no tiene vitamina B2, no tiene FAT. Y si no tiene FAT, ¿puede usarlo para hacer FAT de H2? No, ¿cierto? Así que eso está inhibido. ¿Y cuál encima hacía eso? Esta, la F. Succinato deshidrogenasa. Muy bien. La persona que se llama Samsung SMX820, ¿quién es? Si me puede decir por favor que después lo tengo que anotar en la lista. Eh, Me lo voy a decir por micrófono por chat. Porque- ya, gracias, vale. Gracias, vale. Mm, mm, mm. Ah, súper. Así que eso sería. eh, Duramos como el tiempo justo. Se supone que una mentoría debe durar máximo 1 hora y media. Y duramos como justo eso. Pero eso es un tema largo. Porque es FC son muchas cosas, pero espero que lo hayan entendido. Ahora, quiero que antes que se vayan, la última cosa más importante, esto. Ciclo de Krebs. Ya. Rap. No voy a pasar por este video porque ya se los pasaron en clase. De hecho, vi como un reel creo que fue el Samuel, que estaban como en clase viendo esto. Pero quiero que se fijen un par de cosas. Miren, ya está como el ciclo de Krebs, todo esto. Están las reacciones y todo esto. Bien, ya. ¿Para qué sirve este rap? Este rap sirve para memorizarse evidentemente el ciclo, ¿cierto? Porque es como una forma rápida de aprenderse los sustratos y las enzimas, ¿cierto? Así que una de las cosas más complicadas, de hecho, es eso, aprenderse como todos los pasos, ¿cierto? Con este rap se lo pueden memorizar mucho más rápido. Pero quiero enfocarme en dos cosas. Una es que el rap dice ya citrato a cisaconitato a isocitrato. Ya se los expliqué, acuérdense que les dije que había un intermediario, ¿cierto? Por eso se los mencioné. Para que en el rap, cuando lo escucharan y se lo aprendiesen, entendiesen eso, porque esto no suele aparecer en la literatura, no se lo suelen pasar en clases, ¿ya? Pero es porque técnicamente es un intermediario, y el rap aquí lo menciona, ¿ya? Así que está. Lo mismo con el oxalosucinato, que es otro intermediario, ¿cierto? Del isocitrato al alfa-cetoluterato, está ese intermediario, ¿cierto? Así que ahí ya saben por qué lo mencionan ahí. Ya para que cuando escuchen el rap no se confundan y, oye, ¿dónde vino esto? No lo vi en clases. Ahí está la explicación. Segunda explicación.
En este RAP se menciona que en estas reacciones se genera ATP. Aquí se generan 3 ATP, aquí 3 ATP, aquí 1 ATP, aquí 2 ATP, aquí 3 ATP. Importante, no es que el ciclo genere directamente ATP, porque como vimos, eso no pasa. ¿Qué pasa? Que el NADH que se generó, luego se va a la cadena transportadora de electrones y me genera los ATPs, ¿ya? Es esa otra cosa que menciona el RAP, como que, se generaron 3 ATP. No es que se generaron 3 ATP directamente, sino que indirectamente ese NADH2 se fue a la cadena transportadora de electrones y ahí me generó los ATPs, ¿ya? Pero no es que directamente el ciclo genera ATPs. Lo mismo con este de acá. Ese ATP de ahí bajito, entre el succin y el CoA y el succinato, no es porque se genera ATP, es porque se generan, recuerden que, el GTP. Y el GTP, por fosforilación a nivel del sustrato, me podía hacer un ATP, ¿cierto? Esa es una cosa que podría pasar, pero no, no es que directamente genere ATP. ¿Ya? Así que eso es eso. Por eso se lo quería mencionar, para que este rap lo entendiese mucho mejor y le sirviese más para su estudio y para su prueba. Ya eso era lo último que les quería mencionar. Pero eso. Espero que les haya gustado. Esto quedó grabado, así que le voy a decir al resto que vea esto para la próxima de la próxima que tengamos, porque lo van a necesitar, porque mucho de eso se construye en base a esto. ¿Ya? Pero espero que eso les haya gustado, que les haya servido. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir y quedarse hasta las 9:30. Pero que les vaya súper. Muchas Sí, gracias, estuvo muy buena. qué bueno, qué bueno, Que son claro. qué bueno, qué bueno. Pero eso, chaito, gracias. Chao. Chao, chao.